y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor con gozo en nuestros corazones por esta oportunidad que nos da de poder tener este contacto con tu vida, y porque Dios en su providencia ha permitido que tú estés en sintonía con nosotros a través de este medio. Queremos saludarte en el nombre del Señor Jesús y bendecir tu vida y orar a Dios por tus necesidades, y rogando también que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación el Señor pueda iluminarte, levantarte y edificarte. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Leamos, amados, en Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor nos bendiga a través de su bendita palabra. Ya dije que aunque el mensaje nos edifica a todos, Dios quiere hablar a los hermanos que se han bautizado esta noche. Esta enseñanza tan conocida contiene una revelación de lo que es la vida en el reino de Dios, y es una explicación también del milagro de la obra del Espíritu Santo en nosotros y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. La verdad que el Señor, con su don de enseñanza, nos edificó, nos bendijo y reveló en realidad lo que precisamente sucede con cada persona que recibe la palabra del Señor. A mí se me ocurrió hacer una comparación
tanto Mateo como Marcos como Lucas, los tres registran la parábola del sembrador. Solamente Juan no lo hace. Y en sus narraciones, básicamente ellos dicen lo mismo, pero hay algunos datos que cada uno de ellos aporta para hacernos entender mejor lo que Jesús quiso enseñarnos. Especialmente me voy a concentrar en la primera parte de la parábola. Yo no sé si es posible que cuando estemos exponiendo la palabra se proyecten los textos, no sé si se pueden añadir, porque yo hago una comparación. Por ejemplo, quiero que ustedes vean lo que dice cada uno de los evangelistas. Vamos a comenzar a mirar primeramente la interpretación de la parábola. Según Lucas 8:11, vamos a ver lo que dice Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Siga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros no fuimos engendrados por ninguna otra cosa, sino por la esperma, la espora de la palabra de Dios, la palabra incorruptible, la semilla de la parábola, la semilla que representa la palabra del Señor. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa es la semilla de la palabra de Dios. Muy bien, fíjense, Lucas dice, narra, o sea, explica a Jesús en Lucas ese detalle que no aparece en los demás. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, en Mateo 13, 18 y 19, dice que el terreno es el corazón del hombre. Así lo podemos entender. Dice Mateo 13, 18 y 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Dónde sí se siembra la palabra? En el corazón. Así que el terreno, dice tanto Lucas 8:11 como Mateo, dice que donde se siembra la semilla es el corazón. El corazón viene siendo el terreno donde cae la semilla. Ahora, en Mateo 13:37, está hablando de otra parábola, pero dice lo siguiente. En Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que en la misma enseñanza Jesús explica, interpreta la parábola. El que siembra es el Hijo del Hombre. Naturalmente, nosotros los predicadores somos también sembradores. Podemos decir también que el Espíritu Santo siembra. Pero en el contexto es Jesús, porque Jesús está hablando de sus enseñanzas y está hablando a sus contemporáneos. Él es el sembrador. La palabra de Dios es la semilla y el corazón humano es el terreno, la tierra donde se siembra la semilla. Ahora, yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque yo no creo que sea posible poner 3 pasajes en la pantalla a la vez de diferentes libros de la Biblia. Pero ustedes van a concentrarse para retener la lectura. Por ejemplo, pensemos en la primera parte, lo que fue sembrado junto al camino.
Jesús dice que lo primero que sucede es que el sembrador siembra y la semilla cae junto al camino. Dice Mateo 13:4. Vamos a proyectar a Mateo 13:4. Yo quiero que ustedes capten, aunque yo estoy aquí, se lo voy a estar repitiendo, pero como no se pueden poner varios textos simultáneamente en la pantalla, ustedes van a retener. Dice Mateo 13:4, y mientras parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Así narra Mateo. Parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Marcos 4:4. A ver cómo dice Marcos. Marcos dice más o menos lo mismo que Mateo. Dice, Marcos 4:4, dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Casi dice lo mismo. Lucas añade un detalle más. En Lucas 8:5. Atención, Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El detalle aquí es que dice que fue hollada. Ninguno de ni Mateo ni Marcos dicen eso. Él añade ese detalle, y fue hollada. Eso significa que mientras el sembrador tenía aquí su saco, tomaba la semilla, ya se sobreentiende que había arado y que había hecho los surcos, y él iba echando la semilla y sacaba semilla y seguía echando semilla en el camino. Ahí dice Lucas que la semilla fue pisada. O sea, no sabemos por quién, si por el mismo sembrador. Yo dudo que sea por el sembrador. Alguien vino y pisó la semilla. Ese detalle es hollar, pisar la semilla. Pero eso no es dificultad para que las aves del cielo coman. Ustedes han visto las aves cuando andan buscando el alimento, ya sean las aves de rapiña que andan buscando carne, pero las aves que son vegetarianas andan volando, y cuando ven naturalmente que alguien echa semillas. A mí, mi esposa es alguien que le gusta alimentar a las aves, y compra sacos de semillas, y bueno, y me baja el presupuesto. Y se convierte en alguien que alimenta a las aves, ¿no? Y es interesante, usted tira semillas en el patio, yo no sé cómo hacen esos animales, y ya avisan y vienen aves de todos los tipos. Y si usted lo hace cada día, como hace aquí alguien que nos está quebrando también porque alimenta a las palomas, el hermano Durán, ya las palomas lo conocen por la mañana y él echa comida y vienen las aves. Imagínense que las aves están mirando a alguien que está sembrando. Y naturalmente el campo donde él siembra es grande, porque también dice en otra parte que el campo es el mundo. Aquí el campo en esta parábola es el corazón del hombre. Entonces el sembrador está sembrando y las aves están mirando. A medida que él pasa y sigue su camino, las aves vienen por detrás a comerse lo que él deposita o lanza sobre el terreno. Y puede ser que después que se vaya el sembrador, viene cualquiera caminando y pisa la semilla, pero las aves no importa, ellas van, escarban y sacan. Ahora, vamos a ver la interpretación de Jesús en los 3 evangelios. Miremos un poquito y vamos a contrastar aquí. Vamos a contrastar lo que dice cada uno. En Mateo 13:19, vamos a proyectar. Jesús explica, interpreta espiritualmente lo que significa esto. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál palabra?
que es la que todos nosotros hemos escuchado, la palabra bendita del Evangelio. Y los hermanos que se bautizaron están acá porque recibieron la instrucción, la palabra, el bendito Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, el maligno. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El corazón es el terreno donde Dios siembra la semilla y donde Dios sembró la semilla en ti y en mí. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero que graben aquí dos detalles de la narración de Mateo. Primero dice aquí que no la entiende y que el malo la arrebata. Ese lenguaje solamente lo usa Mateo. Ahora, miremos a Marcos. Marcos 4:15. Dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Los que están junto al camino. En ellos se siembra la palabra. Pero después que la oyen, oigan bien, después que la oyen, enseguida, digan conmigo, enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida. Miremos lo que dice, lo que añade Lucas. En Lucas 8:12. Lucas 8:12. Es interesante. Gloria a Dios que hay más de un evangelio, ¿no? Que cada uno da detalles muy lindos aquí. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Fíjense que no está hablando de terreno, sino de personas. En los tres casos, miren, para que entiendan, Mateo dice, este es el que fue sembrado junto al camino. No está hablando del terreno, está hablando de persona. Y también Marcos dice, estos son los que junto al camino. Ahora dice Marcos, dice Lucas, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, ahí más específicamente, y quita de su corazón la palabra. Y dice, ¿para qué? Para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Ahí está el propósito de Satanás. Vamos a analizar esto, que es muy importante. Primeramente, hablo a ustedes los que se bautizaron. Aquí habla que hay personas que cuando el Señor siembra la semilla, ellos están junto al camino. El que está junto al camino está expuesto, muy expuesto, en este caso a las aves del cielo. Aquí la interpretación es que las aves del cielo representan a Satanás. De hecho, hay una ilustración en Génesis que Abraham estaba haciendo un pacto con Dios. Y en aquellos días una manera de hacer un pacto era que se tomaran los animales y se partían en dos pedazos. Porque un pacto es entre dos partes. Y al partir los animales era una representación de que había una parte del animal que representaba a Dios y otra parte que representaba a Abraham. Se partía el animal. Y el pacto consistía en que cualquiera de las dos partes que no cumpliera lo iban a partir. Por eso lo partían. Pero dice la Biblia que cuando Abraham partió los animales de acuerdo a las instrucciones del Señor, vinieron las aves de rapiña y trataron de comerse el sacrificio. Entonces,
Dice que Abraham duró mucho tiempo espantando a las aves para evitar que las aves se comieran el sacrificio. Acuérdense que ese sacrificio nos habla de adoración. Acuérdense que ese sacrificio nos habla de pacto. Aquí se nos está hablando de la conversión, se está hablando del propósito de la palabra sembrada en nuestros corazones para que recibamos fe para ser salvados. Entonces, los demonios representan las aves del cielo. La Biblia dice que donde hay cuerpos muertos, allí vuelan las aves. Por eso es peligroso morirse espiritualmente. Porque el diablo, las aves, han visto ustedes en el desierto, aunque sean películas, que las aves rapiñas, cuando ven a una persona en el desierto que se está desmayando, va así, ellas van diciendo, ellas huelen, este está desmayando, este no dura mucho, y están ahí. Y si la persona va herida, más contenta se ponen. Dice, es un asunto de tiempo. Usted la ve que se asientan allá y se ponen a mirar a la persona, y cuando la persona cae, y ellos saben cuando están muertos y van allí. Donde están los cuerpos muertos, allí se agrupan las aves. Los demonios, donde hay debilidad, están ellos. Los demonios miran donde hay debilidad. Cuando alguien está debilitado en la fe, se quiere desmayar, ya deja de leer la Biblia aplicándolo, ya no quiere venir al culto, y cuando viene llega tarde y se sienta atrás en el asiento de los desanimados o en un rinconcito por allá y comienza a deslizarse. No estoy diciendo que todos los que se sientan atrás son desanimados, ¿no? Pero generalmente los desanimados no quieren venir al frente y se sientan por allá y se esconden. No quieren que nadie que los saluden ni nada. Inmediatamente dicen el último amén, ya están en la puerta. Y se van. Y entonces las aves están mirando. Este tiene poca vitalidad. Este no tiene energía. Este no está orando. Este solamente viene los domingos y llega tarde. Ya están olfateando las aves para comerte el sacrificio, para deshacer el pacto que tú tienes con Dios, que tú hiciste hoy a través del bautismo, es un pacto con el Señor. Amén. En este caso representa el momento cuando la palabra ha sido sembrada en ustedes. Es un peligro estar junto al camino, estar muy expuesto. Lo mejor es que usted entre en el campo y usted esté cerca del sembrador. Usted se mantenga ahí cerca del sembrador. Yo recuerdo, cuando yo viví en Puerto Rico, los puertorriqueños saben que la carretera más larga en Puerto Rico es la número 2. ¿No? Que es una Mayagüez con San Juan, el área metropolitana. Y yo recuerdo que cuando íbamos por ahí, había a la derecha muchos sembrados de caña. Entonces, naturalmente, las cañas que eran sembradas junto al camino salían, no podían evitar salir por el medio de los alambrados. Y mucha gente se detenía con su cuchillo y todo lo que sobresalía, toda caña que sobresalía, se la llevaban también. Así hace el diablo. Toda caña que está ahí, la corta. Y cuando yo era niño, en mayo era la fiesta de la Virgen. Y para no comprar flores salíamos por los jardines. Y todas las casas que tenían esas rosas que salían así, las cortábamos para llevarse. No era robo, porque era para la Virgen. La Virgen no se ponía brava con tal de que le llevaban rosas. Nadie se podía enojar porque esas rosas estaban al lado del camino. Estar al lado del camino es ser expuesto. Son los cristianos que están en el borde, no en la frontera. Están entre la iglesia, el Señor y el mundo. El mundo está ahí y ellos están muy cerca. Son los cristianos, como yo los llamo, los cristianos robabases, que están en primera y quieren ir a segunda. Y el diablo es el pille. Y se devuelve.
Y vuelven de nuevo. Pero se vira rápido el diablo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando usted está muy cerca en el borde, vienen las aves del cielo. Las aves vuelan buscando dónde comerse lo que el Señor ha sembrado en el corazón. Ese es su trabajo, comerse. Así que éntrense, vengan a la intimidad, entren al arca con el Señor, que es la iglesia. Entren con el Señor. Amén. Dice la palabra que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Escóndase en Cristo. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Métase en el sándwich. El Padre a la rebanada de arriba, el Hijo a la rebanada de abajo y usted es el queso. Yo en ti, tú en mí. Así que dice, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. No digo jamón porque jamón es inmundo. Según los judíos, el puerco es inmundo. Por eso dije que eso es mejor. Yo en ti y tú en mí. Y ellos en nosotros. No junto al camino, sino dentro del Señor. Deje que la palabra penetre. No sé que se quede en la superficie. Déjela que entre. Nunca se exponga, nunca esté tan en el borde. Usted viene del mundo a seguir a Cristo. Entonces no se quede en el borde, entre, adéntrese, profundícese, escóndase en Cristo. Amén. Amén. Escuchen, amados, lo que dice, lo que añade aquí Mateo 13:19. Dice, noten que Satanás trabaja rápidamente para evitar que la palabra sea asimilada, procesada y entendida. O sea, las aves no van a esperar que llueva y que la lluvia misma profundice la semilla. Ellas esperan cuando el sembrador la está tirando, porque está en la superficie todavía. Y ahí están inmediatamente. Es más, hay aves que cuando el sembrador la tira en el aire, ni siquiera llega a la tierra, vienen y se la llevan. ¿Han visto las aves así? Le han tirado comida. Cuando yo he estado en hoteles, frente a la playa, y uno le tira pedazos de pan y vienen en el aire. Son tremendas. Y usted también cuando tiene hambre. El sembrador saca de su bolso y tira la semilla. Muchas veces va en el aire y ya el ave y se la lleva. Y aprovecha que todavía está superficial, está por arribita. Ustedes ahora están superficiales, apenas comenzaron en el Señor y la semillita está por arribita. Hágala así. Dígale, Señor, písala, métela para abajo. Que germine. Métela a lo profundo, Señor. Entra a mi corazón y mete la palabra a lo más profundo de mi corazón. No la dejes en la superficie, Señor. Noten. Ustedes van a ver algunas cosas aquí interesantes. Satanás trabaja rápidamente para evitar que la semilla sea asimilada, procesada, o sea, entendida. Marcos dice, en Marcos 4:15 dice, pero después que oyen, óiganlo bien, pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjense, pero después que oyen, al instante que oyen, que cuando la semilla apenas cae, porque primeramente la fe entra por el oír
y el oír la palabra. Entonces cuando la semillita está en el oído todavía, ahí que las avispas se la llevan. Apenas está entrando. Después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 3:19 dice, escuchen, miren lo que dice Mateo 13:19. Proyectan. Narra, dice, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata. Miren los verbos, quita y arrebata. Y ya como dije, Lucas 8:12 dice cuál es el propósito. Lucas dice, el por qué el diablo actúa rápidamente antes que el que oye entienda. Y añade, para que no crean y se salven. En otras palabras, actúa rápido, dice que mientras están oyendo, antes de que entiendan, viene y arrebata. Para evitar que la palabra en el oído, y que dice la Biblia que con el corazón se entiende. Ya cuando llega, cuando se entiende, ya porque ya fue procesada y llegó al corazón. Y él no quiere que llegue ahí, porque ahí es más difícil sacarla. Yo tengo aquí en mi aplicación, apenas cae la semilla en el terreno, o sea, en el corazón, tan pronto el sembrador suelta la semilla y cae en el campo del corazón del hombre, antes que sea absorbida por la tierra y germine, antes de que el que oye entienda la palabra, el malo quita o arrebata lo que fue sembrado, y su propósito es que no crea y se salve. Eso lo tratará de hacer contigo. La semilla está en el oído. Primero se comienza oyendo la palabra y después entendiéndola. Pero él dice, antes que se convierta en entendimiento, que ya dice que con el corazón se entiende, ya llegó al corazón, ahí yo tengo que arrebatarla antes. Escuchen esto. La versión interlineal y literal de La Cueva, se llama el autor, es una versión que pone el texto griego arriba y en la parte de abajo el equivalente, o sea, la traducción literal. No tanto está pensando en una traducción como se traduce la Biblia, sino palabra por palabra. Y miren lo que dice, cómo traduce La Cueva. Y después me puse a investigar y veo que así está en el griego original. Dice, escuchen bien, en Mateo 13:19, miren lo que dice. Póngalo ahí, proyéctalo. Mateo 13:19. Escuchen esto. Miren lo que dice La Cueva. Dice, todo lo que está oyendo, oigan bien. Mateo dice, oyendo cualquiera la palabra, pero en el original literalmente dice, todo el que está oyendo la palabra, o sea, el mensaje del reino, y no entendiendo, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado. Noten los verbos, todo el que está oyendo, no es que ya oyó, todavía está oyendo. Y dice que está tratando de entender, dice, noten ustedes la forma verbal, dice, todo el que está oyendo la palabra y no entendiendo, o sea, todavía no ha entendido, está en el proceso de oírla, está oyendo, pero todavía no está entendiendo. Y en ese momento que está oyendo, pero que todavía no está entendiendo, está procesándose, ahí viene el diablo y arrebata la semilla. ¿Estamos todos? Amén. Pero más aquellos que están ahora recibiendo la palabra. Esta palabra
ahí el verbo entender, no entendiendo, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado. Ese verbo significa, dice, no comprendiendo aún, no discerniendo aún, está en el proceso, porque apenas está oyendo la palabra. Es tremendo esto. Todo el que está oyendo, en el momento que está oyendo, no entendiendo aún, en ese momento el diablo entra a arrebatar lo que Dios sembró o está sembrando. Interesante. Escuchen ahora. El verbo griego arrebatar ahí, arrebata, que emplea Mateo 13, 19, es el término griego harpazo. Harpazo. Este verbo comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita y violenta. En este caso, para tomar por la fuerza. Cuando un ladrón viene a arrebatarte la cartera, no te dice, por favor, extiende el brazo, que la voy a sacar. Viene rápido y tú ni cuenta te das. Te lleva con la cartera y te lleva el brazo con la cartera, sin exagerar. En algunos países te sacan el reloj, te lo arrebatan. Y tú sigues caminando. ¿Qué le pasa a este? Después de un rato, y mi reloj se lo llevan. Porque eso significa la palabra arrebatar. Es algo súbito, algo violento, algo rápido. El diablo es el pistolero más rápido del mal oeste. Es un experto arrebatando. Como dicen los hermanos pentecostales, que el Señor los reprenda. Este verbo comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita o violenta para tomar por la fuerza. Quiere decir que cuando la semilla está procesándose en el oído, dice que el que la recibe la está oyendo. Y dice, y no entendiéndola, está en el momento que está por entenderla, en ese instante. Atención, porque yo no estoy aquí para enseñarte cuán hábil, cuán diestro es el diablo, sino cuán diestro tú tienes que ser para evitar que te arrebate lo que el Señor ha sembrado en ti. Amén. Mis amados, ustedes que acaban de bautizarse, están en el proceso donde la semilla está siendo sembrada y donde ustedes están en el proceso que la están oyendo y que todavía no la han entendido completamente. Están en el proceso de entender. Ahí es el peligro. Cuídense que este es el momento del arrebato. Fíjense, esta es la misma palabra que se usa en Mateo 11:12. Pueden proyectar ahí a Mateo 11:12. Está cerquita ahí, Mateo 11:12. ¿Lo tienen? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, ¿qué cosa? Lo arrebatan. Ahí está la palabra harpazo. En otras palabras, desde Juan el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué hace? Los valientes lo arrebatan. Tú tienes que ser más rápido que el diablo. Cuando el diablo esté sacando, ya tú lo dices, ¡ey, cuidadito allá! Amén. Porque aquí dice que la semilla, Dios la siembra, dice la semilla del reino. Y el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes, los fuertes, lo arrebatan súbitamente.
En otras palabras, cuando tú ves al diablo, la ave que viene violentamente a arrebatarte la semilla que el Señor ha sembrado en tu corazón y que todavía tú estás en el proceso de entenderla, y el diablo te lo arrebata, tú eres más rápido que y saca y dice, wow, te quedaste sin nada. Esta semilla es mía, que el Señor sembró en mi corazón. En mi corazón. Amén. La semilla es de Dios, mi corazón es de Dios y el propósito es de Dios. Y no voy a permitir que el malo me coma o me arrebate lo que Dios ha sembrado en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Mire que se necesita valor, los valientes, los osados, los decididos, los que tienen denuedo, los que tienen frente de pedernal y corazón de león. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener más velocidad que el diablo, más rapidez que el diablo, más valentía que el diablo, para antes de que él arrebatar nosotros. Dejar al cuervo sin plumas, para que no me deje sin semilla. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tremendo. También se usa en Mateo 12:29. Vamos a proyectar a Mateo 12:29, que está cerca ahí. Miren, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Entonces saqueará su casa. ¿Saben ustedes ahí la palabra saquear? Ahí, esa es la palabra arrebatar. Es la misma palabra, el mismo verbo harpazo. Yo te lo voy a poner aquí en mi lenguaje. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte, que es el diablo, y los bienes de él arrebatar? Estoy leyendo en la versión de la Cueva, literal. Si primero, dice, si no primero ata al hombre fuerte. En otras palabras, Jesús, por ejemplo, fue el que entró a la casa del hombre fuerte, que es el diablo, y lo ató. Pero antes Jesús es más rápido que él. Jesús lo ató que ni cuenta se dio el diablo. Y después que lo ató tan rápido, le quitó las alhajas. Y en las alhajas estabas tú y yo. Nos arrebató de las manos del diablo. Amén. En otras palabras, cuando Jesús se metió en la casa del hombre fuerte para quitar sus armas, arrebatar sus armas, y el diablo tenía dos armas: el pecado y la muerte. Y con esas dos armas nos vencía a nosotros. Por el pecado vino la muerte. Así que con el pecado y la muerte, que son las armas del diablo, el diablo nos tenía cautivos. Pero Cristo entró y bien rápido, le dio un zarpazo al diablo y arrebató inmediatamente, lo ató rápidamente. Ni cuenta se del diablo, como ya tenía las esposas aquí detrás. Inmediatamente le quitó las alhajas y le quitó sus armas. Le quitó el pecado y le quitó la muerte. Porque en la cruz, haciéndose pecado, venció al pecado y muriendo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Así que Cristo saqueó la casa del hombre fuerte. Harpazo le arrebató las armas para luego libertarte a ti y a mí. Y nos arrebató de las manos del enemigo. Así que tú eres el producto de un arrebato. Por eso yo, desde que Cristo me arrebató, estoy arrebatado por Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo y tú somos el producto de un arrebato.
Cristo me salvó arrebatándome de las manos del diablo. Y un día me va a llevar con un arrebato, porque dice 1 Tesalonicenses 4:17, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Te arrebató de la casa del diablo, te arrebató, y de este mundo te va a arrebatar también. Así que el espíritu que tú tienes es el espíritu de Cristo, que es rápido. Cristo es rápido. Así que si tú tienes el espíritu de Cristo, tú vas a permitir que el diablo te arrebate la semilla. Déjalo sin pluma. Déjala al cuervo sin pluma. Que venga. Amén. ¿Entendimos? Esa misma palabra se usa en Hechos 8:39, cuando dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en el desierto? Que trabajó en la conversión del eunuco. Y dice de momento que Felipe fue arrebatado ahí. El Señor lo arrebató y lo llevó a otra ciudad. La misma palabra. Esa es la misma palabra que usa segunda de Corintios 12:2, cuando Pablo dice: conozco un hombre que subió al tercer cielo y fue arrebatado al paraíso. Se lo llevaron abruptamente a Pablo, súbitamente subió al cielo. Felipe súbitamente fue llevado a otra ciudad. Cristo súbitamente te sacó de la casa del valiente, del diablo, y súbitamente te va a llevar al cielo. Así que tú recibiste el espíritu de la velocidad. No permita que el diablo te arrebate tu corona, ni tampoco la semilla que Dios sembró en ti. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Miren ustedes, amados, en Marcos 4:15 usa el verbo quitar. En vez de arrebatarse, quitar. Vamos a ponerlo ahí, 4:15. Marcos 4:15 dice: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren ustedes el verbo enseguida, la palabra mejor enseguida. Esta palabra enseguida en griego es la palabra euthos o euthus, que significa inmediatamente, o sea, al instante. Tiene la misma connotación de arrebatar, al instante, enseguida. Wow. Apenas estaba cayendo en tu corazón y el diablo la quiere arrebatar. Ahora, aquí hay una palabra que para mí es sumamente importante. Vamos a regresar a Mateo 13:19. Estamos comparando las 13 lecturas. Miren lo que dice el 3:19. Dice: cuando alguno oye la parábola del reino, o sea, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya leímos la versión literal que dice: y todo el que está oyendo la palabra del reino y no entendiendo, que todavía no ha llegado a ese nivel, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Fíjense, mis amados, que en el proceso de entender, que eso es lo que el diablo quiere evitar, porque la Biblia dice que con el corazón se entiende. En Deuteronomio 29, no tienen que buscarlo, Dios le dice a Israel en los versículos del 1 al 4, voy a parafrasear, dice: ustedes han visto los milagros y las maravillas y los portentos que Jehová vuestro Dios ha hecho. Dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas.
Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aunque ahí está a lo inverso, pero en realidad lo primero es, la fe viene por el oír. Y el oír, primero uno percibe por los sentidos espirituales. Uno oye, uno ve y luego uno entiende. Pero con el corazón es que se entiende. La palabra primeramente tiene que ser oído. El que tiene oídos para oír, decía Jesús, oiga. ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga. Después uno ve lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y después usted comienza a procesar eso en el Espíritu para entenderlo. Con el corazón se entiende. Es muy importante entender. O sea, y eso es lo que el enemigo quiere que no suceda. Que entendamos la palabra. Porque algo ocurre cuando entendemos. La palabra entender, en este lenguaje, mis hermanos, no es un entender intelectual. La palabra entender espiritualmente tiene una connotación muy profunda. Por ejemplo, Daniel dice que los entendidos resplandecerán. Daniel dice que los que entienden se esfuerzan. El pueblo entendido se esfuerza. Cuando usted entiende, usted se esfuerza. Entender es cuando la palabra llega a usted. Y no es simplemente que usted entiende intelectualmente, sino que la palabra se impregna en usted, llega a ser parte de usted. Y usted entra en una convicción y una defensa de la fe. Y una determinación de que usted va a vivir esa palabra, porque ya usted la asimiló. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La semilla cae. Primeramente usted oye la palabra, pero luego tiene que ser procesada para entender. Hay que orar por los hermanos para que entiendan la palabra. El que entiende la palabra persevera. El que entiende la palabra resiste la persecución. El que entiende la palabra no se enreda en los afanes de este mundo. El que entiende la palabra no la cambia por nada. El que entiende la palabra no se avergüenza del evangelio. El que entiende la palabra da fruto para vida eterna. Amén. Por eso el diablo no quiere que entendamos. Hay que orar para entender. Ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Así que la fe es por el oír, ¿qué dice ahí? Y el oír por la palabra de Dios. Que es lo que dice aquí. Cae la semilla, la palabra, en el corazón. Estos son los que oyen. Y cuando están oyendo y están en el proceso de entender, ahí hay que tener cuidado. Miren, quiero que ustedes vean algo acá. En Mateo 13. Vamos a leer a Mateo 13 para que vean algo acá. Dice versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Están conmigo? Dice el 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Está hablando a los rebeldes del tiempo de Isaías, que endurecieron sus corazones para no oír la palabra. Y entonces Jesús aquí está citando esta palabra para hablar de los fariseos, de los que resistían la palabra y no la recibieron. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban. Por consiguiente no entendían, porque cerraban sus corazones. En este caso tenían el corazón engrosado, pero no sucede así con ustedes, amados. En el caso de la parábola del sembrador, no es porque tienen el corazón engrosado. No ese es el problema para no entender. Es que el diablo quiere actuar antes de que entiendan. Ustedes tienen que cuidar este momento, amados. Ustedes apenas están comenzando, apenas están escuchando la palabra bendita del evangelio. Retengan lo que Dios siembra en ustedes. Sean más rápidos que el diablo. No permita que ni el diablo ni sus secuaces arrebaten lo que Dios ha sembrado en ustedes. Traten de entender, pidan entendimiento a Dios. Miren, el 19, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora viene la explicación de la parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga bien, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjense que el diablo arrebata cuando no se entiende. ¿Cuándo arrebata el diablo? Hay que pedir entendimiento a Dios. Cuando la palabra pasa del oído al corazón y se entiende, ya es muy difícil que el diablo llegue. Hay que pasar del oído al corazón. Dígale, Señor, pasa la palabra de mi oído al corazón, para que allí el diablo no la pueda alcanzar. Amén. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola y al momento la recibe con gozo. Ya eso lo vamos a estudiar en otra próxima ocasión. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuchen ahora, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Escuchen ahora, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, oigan bien, este es el que oye y entiende. ¿Qué oye? Oye y entiende. Quiere decir que ya procesó. Ya oyó, ya entendió. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Noten que este último, yo voy a seguir con esta palabra en otro día, pero ahora estoy interesado en ustedes que están comenzando, que están junto al camino todavía. Aquí está el peligro. Pero fíjense, es que el que cae en buena tierra es el que oye y entiende. Quiere decir que la palabra ya fue procesada del oído al corazón y ya entiende. El diablo no puede entrar en el corazón. El corazón pertenece a Dios. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque ahí hay que dejar que la palabra llegue a lo profundo del corazón. Porque, escuchen, yo les quiero terminar con lo que dice Lucas en el 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean. ¿Y qué cosa?
y se salven. La fe es un don de Dios. Y la fe se manifiesta cuando ya entendemos. Y lo que el diablo quiere evitar es que creamos para que nos salvemos. Jesús en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene ¿qué? Vida eterna. Miren lo que dice el 17 y el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús dijo: en verdad os digo, óigalo bien, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dale un aplauso. Amén. Amén. Ha pasado de muerte a vida. Mateo 5:24. Vamos a leer esto. Mateo 5:24 dice, no, es Juan 5:24. Yo dije Mateo. El equivocado soy yo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, atención, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Después que usted creyó, usted pasa de muerte a vida. Y ahí es que el diablo no quiere que usted llegue. Ahí él dice, es una carrera donde él va detrás de usted y él no quiere que usted llegue a la fe y al entendimiento, donde se anida profundamente la palabra en usted y comienza a dar fruto al 100 por 1. Él quiere evitar que la semilla se convierta en fe y se convierta en entendimiento, para evitar que usted se salve. Pero no se preocupe, que usted tiene el Espíritu Santo para evitar que el diablo haga eso. El Consolador vino para eso, para guiarlo a toda verdad y para mantener en usted la fe. Usted no está solo, usted tiene al Espíritu Santo. Y el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. No dudamos lo que hace el diablo, porque Jesús lo dijo, pero destaco lo que hace Dios. Dios va a guardar tu corazón. Dios va a guardar tu fe. Dios va a pelear por ti. Dios va a tratar de que el enemigo no se coma tu semilla. Pero Dios requiere que tú colabores, que tú te sometas al Espíritu, que tú no seas descuidado, que tú uses la rapidez de Jesús para actuar antes que el diablo arrebate. Ese es el propósito de Dios contigo. Así que hablo a todos, pero especialmente a ustedes, amados, que acaban de dar el paso glorioso de bautismo. No es suficiente haberse bautizado. Jesús dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es un fruto y es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay que perseverar. Usted no hace nada con haber durado 50 años sirviéndole al Señor. Si a los 50 años usted se aparta, no ha logrado nada. Hay que perseverar. Hay que crecer. Amén.
Ojalá que ustedes sean invictos. Significa que comiencen con Cristo, duren el tiempo que sea y nunca se aparten de Cristo. Amén. Yo tengo 48 años con el Señor. Estoy invicto. Porque nunca he dado un paso atrás. Nunca ni siquiera he pensado voy a dejar al Señor, dejo esto. Naturalmente he sufrido de desaliento, desánimo, muchas cosas, pero nunca he dicho yo voy a dejar al Señor, no vuelvo más a la iglesia, nunca. Porque mi compromiso no es con los hombres, ni es con la iglesia aunque pertenezco al cuerpo. Mi compromiso es con aquel que me salvó. Y es el tuyo también. Amén. Amén. Esta es una palabra de advertencia y de estímulo para que sepan cómo trabaja el enemigo y cuál es nuestro trabajo. Tu trabajo es permanecer en el Señor. Jesús dijo que el que permanece en Él dará fruto. Como dice ahí, a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí o permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Fruto, más fruto y mucho fruto. Así dice Juan 15. Diga fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué es lo que dice ahí? A 30, al 60 y a 100 por uno. Del otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados, a perseverar en Cristo. A perseverar en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Somos los arrebatados, que somos arrebatadores también. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, gracias por estos santos que se han convertido a ti, que han sido bautizados en este día. Oramos por ellos, Señor, para que sean firmes, para que perseveren en la fe, para que sean ricos en buenas obras, para que no sean de los que retroceden, sino de los que marchan al frente. Equípalos, Señor, llénalos del Espíritu Santo. Haz que crezcan en sabiduría y en gracia delante de ti. Guárdalos en tu nombre, rodéalos, defiéndelos. Que sean de los que dan fruto, Señor, y permanecen y perseveran. Oh Dios, en la palabra. Guarda la palabra en sus oídos, guarda la palabra en sus corazones. Haz que entiendan, Señor, Padre, que perseveren en la fe. Glorifica tu nombre en ellos, por amor a tu nombre. Que nunca se aparten de ti, que nunca regresen al mundo. Y si alguno se extravía, que vuelva al camino. En el nombre de Jesús los entregamos a ti. Todos los hermanos levantamos las manos y oramos al Dios eterno, el bueno, el generoso, que nos ha prometido capitanearnos más allá de la muerte, llevarnos hasta el final. Señor, toma a estos 28 hijos tuyos, Señor, y séllalos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú eres el pastor y tú dijiste: nadie arrebata a las ovejas de las manos de mi Padre. Oh Santo, no hay lobo. Así lo dijo el Señor. Nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Ay, nadie nos puede arrebatar de las manos del buen pastor. Cuídalo, Señor, cuida las ovejas. Los pastores haremos nuestra parte. Los hermanos también harán la suya. Pero nadie puede, Dios mío, sustituir la obra del Espíritu Santo en ellos. Por amor a tu nombre, enamóralos de la oración, de la palabra. Oh Señor, que te busquen con toda sinceridad, por amor a tu nombre. Pon en ellos hambre y sed de justicia, Dios mío. Padre, enséñales el camino de tus mandamientos. Enséñales obediencia, temor de Dios. Impártales sabiduría, consejo, inteligencia, poder. Manifiéstate a ellos, Señor. Llévalos de gloria en gloria, de poder en poder, que se reproduzcan. Que lleven muchas personas a ti, oh Dios, que sean un testimonio delante de los vecinos, amigos, familiares, por amor a tu nombre, Señor. Los encomendamos a ti. La iglesia ora por ellos. Oh Dios, estaremos intercediendo por ellos, por amor a tu nombre. Gracias, oh Dios. Pon tus ojos hacia ellos de día y de noche.
que no sea parte de ellos tu misericordia. Guárdalos del mal, guárdalos de tentación, de caída, guárdalos del maligno, guárdalos del mundo, presérvalos para ti. Son tuyos, son tus ovejas, Señor, cuídalas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro y pido al Señor que Él también te guarde. Señor, te guarde en perseverancia en la fe. Que Dios pueda rodearte y cuidar de tu vida y pastorearte hasta el fin. Que tu vida sea fructífera. Que tu vida glorifique al Señor. Y que la palabra de Dios en ti permanezca y dé fruto a 100 por 1. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.